usted pues puede reconocer algunas alteraciones bioquímicas básicas, importantes del metabolismo de los carbohidratos. Estos son los principales objetivos de la clase de metabolismo de carbohidratos. Andrea Fernanda Flores Licona, ¿logró entrar? Sí, doctora, presente. Está en laboratorio. No se preocupe, es que ahorita la admití, solo quería estar segura que ya estuviera en la clase y ya le puse su asistencia. Muchas gracias, doctora. Ok, con gusto. Junior. Junior, ¿me escucha? Ok, bueno chicos, entonces, empezando con el tema, cuando hablamos de una parte importante del metabolismo de los carbohidratos es, como les decía, la degradación de estas moléculas que se encuentran de manera compleja formando alimentos. Entonces, el proceso de digestión de los carbohidratos viene a ser esa parte fundamental. A través de este proceso se degradan los carbohidratos, se rompen los carbohidratos para que el organismo pueda ir utilizando esa energía que estas moléculas llevan dentro. Melvin Josué, ¿logró entrar? Sí, doctora, ya logré entrar. Disculpe que tenía un problema con el internet. No se preocupe, ya le puse su asistencia. Gracias, doctora. Entonces, chicos, con gusto. A través de la digestión de las macromoléculas y específicamente, en este caso, a través de la digestión de los carbohidratos, estos compuestos o estas moléculas se empiezan a romper, se empiezan a degradar desde que entran a la boca. Y es ahí donde empieza una de las vías metabólicas importantes, la degradación o el catabolismo de los carbohidratos. Degradar un compuesto es llevarlo desde lo más complejo que lo forma hasta lo más simple que lo forma, hasta lo más sencillo. Esto usted ya lo sabe, lo vimos en la primera clase, donde mirábamos los pasos de la respiración celular. Entonces decíamos que en forma de alimentos, las macromoléculas se encuentran complejas, pero al entrar a la boca ya en el proceso de digestión, estas empiezan a degradarse y los carbohidratos específicamente, que es el tema que estamos viendo, pasaban de hidratos de carbono complejo hasta lo más simple o lo más sencillo que lo forman, que eran los monosacáridos. Y así, ya degradados, así de forma sencilla, el organismo puede absorberlos y utilizar esos productos resultantes, ¿verdad? Como monosacáridos que ya empiezan a entrar a la célula y ahí se siguen degradando y formando parte de otras vías metabólicas. El proceso de degradación de los carbohidratos empieza en la boca, cuando, ¿verdad? Se ingieren estos compuestos a través de la dieta. Y en la boca hay una enzima específica que actúa sobre los carbohidratos cuando empieza el proceso de digestión, que es la amilasa salival. Recuerden, amilasa salival es la enzima que degrada los carbohidratos a nivel de la boca. O sea, cuando estamos en el proceso de digestión, en la alimentación. Y ahí también en la boca existe una enzima que actúa degradando los lípidos. Eso ya lo vimos, que se llama lipasa salival o lipasa lingual. Entonces, la lipasa, como su nombre lo indica, lipasa de lípidos, es la que actúa degradando los lípidos que entran a la boca. Y la amilasa, recuerden que decíamos que las enzimas que degradan los carbohidratos en la boca son amilasas y que habían amilasas alfa y amilasas beta. Entonces, la amilasa salival es la que inicia el proceso de degradación de los carbohidratos o el proceso de digestión a nivel de la boca. Y ese proceso de degradación continúa hasta intestino delgado,
ahí se distiende la pared duodenal, estimulando la secreción de dos hormonas que ustedes ya saben que participan en el proceso de digestión y que no son específicas de la digestión de los carbohidratos. Son hormonas que participan en el proceso de digestión en general. Las mencionamos cuando vimos lípidos, las mencionamos nuevamente ahora en carbohidratos. Colecistoquinina y secretina. Recordándoles que la colecistoquinina se le puede llamar también colecistocinina con C o colecistoquinina con K. Por si yo les preguntara algo de esto, ¿verdad? En el examen y se las pongo con C, usted no piense que es otra enzima o que es algo que estoy escribiendo mal para confundirlo. Lo hemos dicho ya en varias clases. Todas las enzimas que son quininas se escriben con Q, con C y con K. Por eso pueden pronunciarse colecistoquinina o colecistocinina. Estas enzimas, estas hormonas no son específicas del proceso de degradación de los carbohidratos. Son hormonas que participan en el proceso de digestión en general de las macromoléculas. Entonces, cuando estas macromoléculas llegan a intestino delgado, se distiende la pared duodenal estimulando la secreción de estas hormonas que son tan importantes. ¿Qué hace la colecistoquinina? Estimula la secreción de enzimas pancreáticas. Y tanto en la parte de metabolismo de lípidos como metabolismo de carbohidratos, esto tiene enorme importancia porque al estimular la producción o secreción de enzimas pancreáticas, prácticamente está permitiendo que se produzcan las otras enzimas que van a participar en el resto del proceso de degradación de las macromoléculas. ¿Qué hace la secretina? ¿Cuál es una de sus principales funciones? Entonces, la secretina genera una alcalinización del medio intestinal. ¿Cómo lo logra? Estimulando la secreción o la producción del bicarbonato. Una de las principales enzimas pancreáticas que se producen como un estímulo de la colecistoquinina es la amilasa pancreática. Entonces, la amilasa pancreática tiene como función seguir degradando los hidratos de carbono que llegan, ¿verdad? Ya van llegando a nivel de intestino. Por ejemplo, la amilasa pancreática degrada la amilosa y degrada la amilopectina. Quiero que recuerden que amilosa y amilopectina son los compuestos que forman el almidón. Cuando ingerimos alimentos ricos en almidón, recuerden mis ejemplos, ya lo hemos preguntado, alimentos ricos en almidón. Pongamos ejemplos ahorita. Papa, Yuca, trigo, Muy bien, papa, yuca, arroz, plátano, etcétera. Todos esos alimentos ricos en almidón, cuando empiezan, cuando están en el proceso de digestión, se van degradando a nivel de la boca, ahí actúa la amilasa salival y a lo largo del tracto digestivo se produce otra enzima, amilasa pancreática, que va a seguir degradándolo. Entonces ya llega la amilosa y la amilopectina, y no olviden, aquí hay que aplicar todo lo que hemos aprendido. No olviden que estos son componentes, los dos compuestos que forman el almidón, y el almidón es un homopolisacárido, es un hidrato de carbono complejo, pero es homopolisacárido, significa que está formado por el mismo azúcar. A lo largo de la cadena se repite
el mismo tipo de azúcar. Y nosotros lo decíamos en clase, que el almidón, el glucógeno, el almidón y el glucógeno, la celulosa y la quitina eran homopolisacáridos porque toda su estructura tiene solamente glucosa. Si amilosa y amilopectina forman el almidón, significa que amilosa es solo glucosas y la amilopectina es solo glucosas. Sobre el almidón actúa la amilasa pancreática, específicamente cuando ya está separado en sus componentes, amilosa y amilopectina. La amilasa pancreática degrada completamente la amilosa y genera maltosa. Recuerden que la maltosa es un disacárido que está formado por dos glucosas. La amilosa es solamente glucosa, entonces cuando toda la cadena de amilosa se ha degradado y quedan solo dos glucosas unidas, ahí se origina la maltosa. Y la amilasa pancreática también actúa sobre la amilopectina, el otro componente del almidón. Es la enzima que también degrada el glucógeno. Y finalmente, como producto de esa degradación, se forma maltosa, se forma maltotriosa, se forma isomaltosa, que son disacáridos formados solo por glucosa. Pero recuerden que si dos glucosas forman maltosa, dos glucosas forman maltotriosa e isomaltosa, hay diferencias, ¿verdad? Puede ser que unas sean dos anúmeros alfa, otras dos anúmeros beta, otra anúmero alfa y anúmero beta, o unas con carbono o enlace alfa 1,4 y otras como la isomaltosa con enlace 1,6, porque se origina la isomaltosa de la amilopectina, pero de ese punto de ramificación donde usted ya sabe que el enlace cambia, que deja de ser 1,4 y que ahora, y que cuando forma la ramificación se convierte en 1,6. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes, o hay alguna pregunta? Dígame. Sí, porque prácticamente la colecistoquinina lo que hace es estimular, favorecer a que esa amilasa pancreática pueda ser sintetizada. Hijos, necesito un favor. Ustedes tienen un chat entre compañeros. Sí, doctora. Ok, averígüenme quién está entrando como Eda Hernández, por favor. Para ver si la puedo admitir. Pregunten en el chat quién está entrando ahorita con el nombre de Eda Hernández. Y me lo informan. Ok, seguimos. Y vemos, ¿verdad? En esta imagen, todo el proceso de digestión, boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y recto. Entonces, a nivel de la boca se encuentra la amilasa salival. Ahorita solo vamos a hablar de amilasas y de las enzimas que favorecen, ¿verdad?, la digestión de los carbohidratos. Tenemos la amilasa salival, que está a nivel de la boca, cuando los carbohidratos continúan con su recorrido, ¿verdad? Luego está la amilasa pancreática y vemos también que esa amilasa pancreática se ve apoyada por otras enzimas. Cuando la amilasa pancreática actúa, los carbohidratos quedan como en disacáridos, en dos azúcares nada más. Y luego, la amilasa pancreática se ve apoyada por las disacaridasas. Miren, disacaridasas. ¿De dónde viene este nombre de disacaridasas? ¿Qué les recuerda?
Disacárido. Disacáridos. Entonces, los carbohidratos llegan ya casi totalmente degradados, pero todavía como Doctora, disculpe, dígame, la persona que estaba queriendo entrar es Yaresi. como Eda Sí, me imagino Hernández. que no le cambió el nombre al Zoom o algo, pero es ella. Ok, amor, ya la admití. Gracias por ayudarme. Ok, dígale que ya está. Listo. Gracias, Gerardo. Gracias, Daniela. Gracias por su colaboración. Listo, ya la admití. Entonces, chicos, como decíamos, ¿de dónde viene el nombre disacaridasas? De disacáridos, de dos azúcares unidos. Iniciamos a través de la boca el proceso de digestión. Inicia en la boca. Los carbohidratos que están, ¿verdad? Complejos, empiezan a degradarse y ya en forma de disacáridos, como dos azúcares unidos, llegan a intestino, ¿verdad? Por la amilasa pancreática que ha ayudado a que se degraden hasta ese punto. Y ahí la amilasa pancreática es apoyada por las disacaridasas. ¿Qué van a hacer las disacaridasas? Rompen los disacáridos, rompen o degradan esos azúcares que van todavía en forma de disacáridos. Y también a ese nivel actúan otro tipo de enzimas llamadas dextrinasas que participan también en la degradación final de los carbohidratos, ¿verdad? Es en su absorción, sobre todo, para favorecer su absorción. Yares y Janet, ¿logro entrar? Yaresi, ¿nos escucha? Creo que tiene problemas de conexión. Bueno, chicos. Estamos entonces hablando del metabolismo de los carbohidratos. Y es importantísimo en este momento recordar la concentración normal de glucosa en la sangre, que es, ustedes ya lo saben, esto tienen que grabárselo, los valores normales, de 70 a 100 miligramos por decilitro. Estos valores han cambiado con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los años. Yo les he mencionado que algunas literaturas de muchos años atrás tienen un valor de glucosa diferente, por ejemplo, de 60 a 110 o a 120. Valores que ahora se consideran totalmente anormales, totalmente patológicos. Sin embargo, esta es la cifra que se está manejando actualmente, internacionalmente. Quizás en algunos años esto cambie, pero va a cambiar hacia la disminución. O sea, quizás... Buenos días, doctora. Disculpe que no le había respondido. Sí, ya pude entrar. Muchas gracias. Y disculpe que estaba entrando con otro nombre. Ok, Yaresi, está bien. No se preocupe. Entonces, quizás, jóvenes, esto va a cambiar en algunos años, pero va a cambiar y la tendencia va a ser a disminuir. Por ejemplo, que ya no sea hasta, que no se considere hasta 100 normal, sino que, por ejemplo, de 70 a 95. Siempre con el objetivo de ir como disminuyendo o de reducir este rango, porque entre más bajo se encuentre el nivel, siempre dentro de lo normal, ¿verdad? Es mejor. Entonces, ahorita, en este momento que estamos aprendiendo acerca de este tema, el valor normal de glucosa en la sangre es de 70 a 100. No es de 70 a 105, no es hasta 110, no es hasta 120. 100 es lo máximo de glucosa que se puede tener en ayunas. Pero también hay que aplicar el criterio clínico. Si me hago un examen de glucosa mañana en el laboratorio y voy en las condiciones normales que es el ayuno y me entregan un resultado en la tarde y me dicen 99 miligramos por decilitro de glucosa, yo no puedo decir, ah, qué bien, me salió normal la glucosa, tengo 99, cheque, no hay problema.
No, ahí hay que aplicar el criterio. 99 está extremadamente cerca al límite superior, al 100. Hay que cambiar algún hábito alimenticio. Algo está pasando que esa glucosa está muy al margen. Y esa glucosa que está muy al margen puede salir fácilmente de esa cantidad y estar fuera ya de lo normal. Y recuerden que hemos dicho que valores entre 101 y 125 miligramos por decilitro ya se considera un prediabético, o sea, ya con una tendencia a volverse diabético. Entonces, hay que aplicar el criterio. Por ejemplo, una persona que tiene una alimentación estándar, es decir, que come, desayuna, almuerza y cena más o menos a las mismas horas, va a andar con una media. Y la media es entre 80 y 85. Entonces, si a usted le sale un examen 84, 83, 82, 85, 86, perfecto, ahí sí. Qué bien, ¿verdad? Tiene su nivel de glucosa bastante normal, sin tendencia a aumentar y sin esa tendencia a caer en una hipoglicemia. Porque si nos sale 69 de glucosa, no podemos decir qué bien que la tengo pues no tan alta, sino que más bien está abajo del nivel normal. Eso no es correcto. 69 no es normal. 69 está un poquito baja. Y puede ser que baje más a 68 y esa ya es una hipoglicemia bastante delicada. Entonces, en un metabolismo normal, en una persona sana, el valor de glucosa en ayunas tiene que estar en ese rango de 70 a 100. Pero este valor va a depender también del tipo de alimentación que cada persona tenga, de la actividad celular de ese organismo, de la facilidad con que la glucosa puede entrar y salir de las células. Son varios factores que influyen en eso. Y también es importante no solo el tipo de alimentación, si es rica en carbohidratos o no, la actividad celular, la entrada, ese valor de glucosa nos habla acerca de esto. La actividad celular es normal, está usando la glucosa necesaria, la entrada de glucosa a la célula es normal, está entrando una cantidad adecuada de glucosa, la salida también de la glucosa es correcta. Todo eso indica un examen de glucosa normal. Y dentro de la célula, producto de algunas vías metabólicas, se da la fosforilación de la glucosa libre. ¿Qué significa eso? Que la glucosa libre se fosforila y se convierte en glucosa 6-fosfato. Esto sucede en algunas vías metabólicas propias de los carbohidratos. Queda glucosa 6-fosfato como producto residual. Y siempre a nivel celular hay una concentración elevada de glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Número 1. Los GLUTs son transportadores de glucosa. Eso significa GLUT, transportador de glucosa. Los GLUTs transportan glucosa libre, no fosforilada, no con ese grupo fosfato unido en el carbono 6. Entonces, el transportador de glucosa no reconoce a la glucosa fosforilada, por eso no la saca de la célula. No hay un transportador para glucosa 6-fosfato, no hay un transportador para glucosa fosforilada, solamente para glucosa libre. Por eso, como no la reconoce, no la identifica, no la saca de la célula y hay bastante cantidad de glucosa 6-fosfato en su interior a nivel de citoplasma. Y también la glucosa 6-fosfato es un sustrato importante porque participa en muchas reacciones metabólicas. El primer paso de la glucólisis consiste
Acuérdense que la glucólisis es la degradación de glucosa hasta piruvato, pero la primera reacción de la glucólisis consiste en que la glucosa libre se convierte en glucosa 6-fosfato. Esa es la primera reacción de la glucólisis. También en la gluconeogénesis, cuando se forma glucosa en el organismo, la última reacción de la gluconeogénesis consiste en que la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa libre, en pura glucosa. Y ahí se logra ya el objetivo de la gluconeogénesis. Este es un ejemplo para que vean que la glucosa 6-fosfato, esa glucosa fosforilada, es importante sustrato para muchas reacciones propias del metabolismo de los carbohidratos. Para poder concluir con el diagnóstico de un paciente y poder confirmar si tiene alguna enfermedad metabólica, a veces es tan evidente que no necesitamos hacer más pruebas ni más exámenes para confirmarlo. Pero a veces esta alteración está iniciando. Y para poder confirmar, por ejemplo, si un paciente que tiene un ligero aumento de glucosa y no la tiene en ese rango de 70 a 100 que es tan estricto, sino que ya se salió del rango, pero no está tan altísima, no está en 200, no está en 300, sino que está como dudoso ese rango, es necesario hacer otros exámenes, hacer más estudios. Usted no le puede decir a un paciente, usted tiene diabetes, solo porque tenga 115 de glucosa, 120 de glucosa, no le puede decir es diabético. Hay que hacer otros estudios para confirmarlo. También tampoco le puede decir si está bien la glucosa, está normal. No, no está bien la glucosa, no está normal. Tiene 120 y el rango permitido es hasta 100. Si el paciente tuviera 98, aún ahí hay que decirle, tiene la glucosa dentro del rango, pero está muy cerca del límite superior. Hay que hacer cambios, sobre todo cambios en la alimentación para que esa glucosa baje un poco más. Una dieta que no tenga tanto carbohidrato, no coma tanta pasta, no coma tanto pan, no tome tantas azúcares. Haga ejercicio, consuma bastante agua para que esa glucosa baje. Y hay que hacer otros exámenes, tal vez en un mes o 2 semanas, un examen control para ver si esa glucosa ha bajado. Es ahí donde es tan importante el criterio del médico. Porque una persona que no es médico también puede interpretar un resultado. Una persona se hace glucosa y le van a reportar en el laboratorio, por ejemplo, 115 miligramos por decilitro. Y a la par del valor del paciente está siempre el valor normal o el valor de referencia de esa prueba. Entonces, cualquiera mira y dice, bueno, sí, sale un poquito, pero es un ligero aumento, no pasa nada. O el ejemplo que les ponía, tengo 99 de glucosa, estoy bien, está dentro de los rangos. Porque en la boleta de laboratorio, si tiene 99, se lo reportan como normal, porque está dentro del rango. Eso es teoría. Eso es algo técnico. Pero es ahí donde el criterio del médico importa. O sea, la teoría dice que entre 70 y 100, pero un resultado muy cerca al límite superior, un 98, un 99, nos indica que algo no está funcionando bien. O hubo una cena muy cargada la noche anterior al examen y puede ser esa la causa de ese reflejo. Pero siempre es importante esa interacción, esa plática que se tenga con el paciente para averiguar
el por qué puede estar saliendo eso así. Para mí, jóvenes, es muy importante que ustedes a este nivel que se encuentran en su carrera ya empiecen a interpretar algunos resultados, ya comprendan y sobre todo despertar en ustedes ese interés, que se vuelvan acuciosos en investigar, en saber, en entender esa boleta de exámenes que vienen, ¿verdad? Reportándonos algunas patologías. En algunos casos es sencillo, en otros casos hay que analizarlos un poquito mejor. Entonces, esto que les voy a explicar a continuación no está dentro del programa, pero es algo que a mí me interesa que mis alumnos comprendan desde ahorita, que mis alumnos sepan desde ahorita. Entonces yo lo he agregado a mi clase y siempre se los explico por la importancia que para mí tiene el que usted entienda por qué y para qué sirven algunas determinaciones que se le piden a un paciente, que todo esto conlleva a un diagnóstico adecuado de una enfermedad metabólica, como por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de la diabetes, que es la principal enfermedad que se da por una alteración en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, tengan su cuadernito listo o donde ustedes tomen nota para que algunas preguntas o algunas cositas interesantes que digamos puedan anotarlas. Como les digo, esto no forma parte del programa, esto no está establecido en el programa, pero a mí sí me interesa dárselos porque creo que es sumamente importante que lo sepan. Y en las diapositivas que a continuación vienen, hay cosas muy puntuales, está como resumido. Entonces quizás la diapositiva no les va a servir mucho, pero usted puede tomar nota para que le quede más claro y así lo va a aprender mejor. Entonces, posiblemente ustedes han escuchado la importancia o han escuchado que alguien se hace el examen de glucosa en ayunas, ¿verdad? No sé si han escuchado que hay un examen que se llama glucosa 2 horas postprandial. Hay otro examen que se llama curva de tolerancia a la glucosa. Hay otro examen que se llama glicohemoglobina o hemoglobina glicosilada. Y todos estos exámenes o estas determinaciones sirven para llegar a un diagnóstico de esta enfermedad. Y también hay una prueba que se llama test O'Sullivan. Es otro tipo de examen que se hace en una condición en particular. Y de eso es que quiero que hablemos en esta clase. De eso es que quiero que aprovechemos los minutitos que quedan de la clase para poder conocer la importancia de estas determinaciones y el apoyo que le da al médico un resultado de este tipo. Entonces, vamos a empezar con la determinación de glucosa en ayunas. ¿Cuántos de ustedes se han hecho esta prueba de glucosa en ayunas? Posiblemente muchos. ¿Por qué? Porque es una prueba de rutina. Es quizás la principal prueba de la parte de química sanguínea que se tiene que hacer. Un examen de química sanguínea que no incluye glucosa, que no pide glucosa, no es un examen completo. Puede ir colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, creatinina, nitrógeno ureico, TGO, TGP, pero si no va la glucosa, ese examen está incompleto, le falta algo importante, saber el nivel de glucosa que tiene ese paciente. ¿Cómo se debe preparar una persona cuando se va a hacer el examen de glucosa en ayunas? Su nombre lo dice, tiene que ir completamente en ayunas. Y yo le aconsejo siempre a las personas que cuando se va a hacer un examen de glucosa, si yo ya estoy programada que mañana me voy a hacer unos exámenes de laboratorio, entonces
El ayuno correcto, el ayuno ideal es de 8 horas para hacerse un examen de sangre. 8 horas es lo ideal y como maximísimo 12. No más, no más, porque entonces, ¿qué pasa? Al tener poca glucosa en el organismo, ¿qué va a pasar? El organismo va a empezar a producir glucosa o saca la glucosa que tiene almacenada. Al final, si sale un resultado alterado, no sabemos si es porque tuvo ayuno prolongado o porque realmente tiene la glucosa elevada. Porque no significa que porque ayune más de 12 horas el examen va a ser más confiable. No, por el contrario. Puede ser más bien que eso desfavorezca porque se empiece a producir glucosa a nivel del organismo. Es un examen sencillo. Es una muestra de sangre la que se va a tomar. Y de esa muestra de sangre, esta muestra de sangre se toma en un tubo que no tiene anticoagulante. Así es que cuando la sangre entre al tubo, inmediatamente va a empezar a coagular. Ese es el objetivo, que se forme el coágulo. Luego ese tubo con sangre coagulada se centrifuga para separar el suero, el líquido que está producto de ese coágulo. Y ese líquido es suero. Ya no tiene este líquido factores de coagulación. Los factores de coagulación quedaron atrapados en el coágulo. Son los que están formando el coágulo. Esa muestra de suero es la ideal para hacer un examen de glucosa. Si alguien solo se va a hacer glucosa, solo le van a tomar un tubito de muestra. Y ese tubito va a tener tapón color rojo, que está estandarizado, que los tubos de recolección de muestra que tienen tapón rojo no tienen anticoagulante. Así es que se usan para obtener suero, para que coagule la muestra y poder obtener el suero con que se hacen todas las determinaciones químicas. ¿Cuál es el objetivo del médico cuando le pide un examen de glucosa en ayunas? Saber la concentración de glucosa que ese paciente tiene en la sangre cuando no ha tenido una ingesta de alimentos. ¿Qué pasa si el paciente se tomó un jugo de naranja antes del examen para tomarse unas pastillas? Y dice, estoy en ayunas porque no he desayunado, no comí huevo, no comí frijoles, no comí plátano, solo un trago de juguito para unas pastillas. Ese paciente ya no estaba en ayunas. Y el jugo tiene una cantidad importante de glucosa, así es que el examen le va a salir alterado. El valor que tenga no es el valor real, posiblemente va a estar más bajo, pero si se sale del rango, ya no vamos a saber si el paciente realmente estaba así o es precisamente por el jugo que tomó, que el examen le salió alterado. Por eso es tan importante que cuando se hacen estos exámenes se cumpla con esto, el ayuno. Si no, muchas veces la información no ayuda, sino que más bien confunde, porque no se sabe si está alterado porque comió algo o porque realmente tiene el nivel de glucosa alta. Y hay algo importante, un consejo para cuando ustedes se vayan a hacer un examen de este tipo o algún familiar, alguien en casa le indiquen un examen, no debe cenar tan tarde. No va a cenar a las 10 de la noche, que casi va directo a acostarse un día previo a hacerse el examen. Tiene que cenar temprano. Por ejemplo, cenar 6 de la tarde y una cena ligera. No que hay personas que como van a ayunar un poquito al siguiente día, exceden en la cena. ¿Y qué pasa? Toda esa concentración de alimento o esa concentración de glucosa no se ha logrado metabolizar en la mañana, sino que está concentrada en la sangre y eso se ve reflejado en el examen. Para hacerse este tipo de exámenes hay que ser estricto en la forma en que se va a realizar. Ayuno total y una cena del día anterior ligera, ¿verdad? No tan cargada, para que esa concentración de alimentos no se vea reflejado en el examen. Entonces, ¿cuáles son los valores normales que se esperan? Bueno,
¿Cuáles son los valores que pueden aparecer en un examen de glucosa en ayuno? El valor normal. El único valor normal es este rango de 70 a 100 miligramos por decilitro. Eso es lo normal. Pero no siempre un resultado de glucosa en ayuno va a estar normal. Hay varios posibles resultados. Por ejemplo, usted ya sabe que si este valor se sale del rango y está entre 101 y 125, el paciente se considera prediabético. Ya tiene la glucosa un poquito fuera del rango. Hay que darle importancia a este ligero aumento. Por esto, estas cifras salen en pacientes prediabéticos. No son diabéticos todavía, pero ya tienen la predisposición. Ya hay algo alterado en ellos, ¿verdad? Generalmente el paciente prediabético tiene niveles elevados de insulina, que también es otra característica de la prediabetes. Cuando ya hay valores o sale un examen de glucosa en ayunas mayor a 125, por ejemplo 130, 135, 140, eso ya nos orienta de que algo está mal. Pero es necesario hacer otros exámenes. Podría decirle yo, ya es diabético, pero hay que hacer otros exámenes confirmatorios para saber esto. Y ya después, bueno, pues sí se le puede decir al paciente, estamos en esta etapa de la enfermedad. Ahora, hay pacientes que debutan, es decir, que la primera vez o el día que supo que era diabético, ya tiene valores mayores a 200 miligramos por decilitro. Entonces, ahí ya está confirmado. Si yo tengo un paciente que me trae un examen de glucosa con 250 por primera vez, él no sabía que era diabético, pero llegó a la clínica con algunos síntomas, pérdida de peso, mucha sed, está comiendo bastante y está bajando de peso, orina frecuentemente, sobre todo en la noche, se levanta 2, 3 veces, 4 veces a orinar. Y todo eso me orienta que hay una alteración en el nivel de glucosa. Si se le indican exámenes y llega con 250, con 300, yo le digo inmediatamente, usted tiene diabetes. Así, ahí no hay vuelta atrás. Eso está 100% seguro. Y ya no es necesario hacer otros exámenes, ya eso está confirmado. Y eso ya es irreversible, nunca más el paciente va a estar con niveles bajos. Va a estar posiblemente con fármacos, con insulina, y eso va a hacer que el nivel baje. Pero si deja el fármaco, deja la insulina, el nivel de glucosa va a estar alto. Un día que no se tome la pastilla, un día que no se inyecte, el nivel de glucosa va a estar elevado, porque ya se alteró su metabolismo. Ya la cantidad de insulina que produce no es equivalente con el consumo de las macromoléculas. Y por eso estos resultados salen elevados. En este punto, donde hay una prediabetes todavía, hay mucho que hacer, tanto para el paciente como para el médico. Para el paciente, seguir las instrucciones estrictas que el médico le da. Hay que hacer ejercicio, tomar mucha agua, una alimentación sana, con vegetales, con frutas, algunas frutas en particular, porque hay otras que son frutas muy ricas en azúcar. Entonces, hacer todo para tratar de bajar ese nivel y para que este equilibrio, si se pierde, no vaya a ser hacia la parte donde desarrolla la enfermedad, no se vaya a ser diabético. Si este equilibrio se pierde, sea para caer en las cifras de un valor normal de glucosa. Entonces, en ese punto entre 101 y 125, todavía no sabemos si hay diabetes real o no. Puede ser que le haya salido un poquito aumentado porque anduvo en una fiesta el día anterior y había pastel y le dieron 2 pedazos de pastel y todo se los comió, y también tomó refrescos con azúcar y algunos dulces. Podría ser, pero no es seguro. Entonces hay que seguir investigando. Y otra de las pruebas que se hacen para poder llegar a un diagnóstico certero
de la enfermedad es la glucosa 2 horas postprandial, que se le conoce comúnmente como 2-HPP. Esta prueba, a diferencia de la glucosa en ayunas, para hacerse esta prueba, el paciente tiene que ir bien desayunado, bien desayunado. La prueba es 2 horas postprandial. Postprandial significa después de haber comido. Entonces, son 2 horas las que tienen que haber pasado después de haber comido para poder hacer la determinación de glucosa en la sangre. Cuando se le indica esta prueba a un paciente, se le explica, ¿verdad?, que tiene que desayunar bien. Siempre va a haber un paciente que le diga, doctor, pero yo no desayuno, nunca desayuno. Entonces, ahí es donde entra, es importante que usted le explique al paciente, doctor, pero yo nunca desayuno. Sí, pero va a desayunar. Esta vez porque se necesita hacer este examen. O va a haber un paciente que le va a decir, doctor, pero yo solo me desayuno una tacita de café. Sí, pero va a desayunar bien. Un desayuno completo, esta vez porque necesito que se haga este examen. Doctor, pero es que yo no puedo desayunar tan temprano. A las 6, yo desayuno como a las 11:30, 12. Sí, está bien, pero va a desayunar temprano y va a desayunar completo porque necesito que se haga este examen bien en las condiciones como está indicado para que el resultado nos ayude, ¿verdad?, a esto, al diagnóstico. Si no, las pruebas no se hacen correctamente, en vez de orientar al médico, lo confunden, ¿verdad? Entonces, es importante que se sigan estas recomendaciones. Entonces, el desayuno completo que se le indica a un paciente es, bueno, va a desayunar bien, frijolitos, huevito, plátano, aguacate, quesito, si se puede un poquito de jamón, ¿verdad? Su café, su juguito de naranja, si quiere tortillas, un desayuno completo que incluya todas las macromoléculas y que sobre todo incluya carbohidratos. ¿Cuál es el objetivo de hacerle este examen? Conocer el nivel de glucosa al que llega este paciente después de una ingesta elevada de alimentos. Conocer el comportamiento del organismo de este paciente luego de que ha tenido una ingesta elevada de alimentos. Y también es muy importante saber que esto está relacionado con la cantidad de insulina que se produce, ¿verdad? Entonces, cuando hay una ingesta elevada de alimentos, también va a haber una producción elevada de insulina para que esta insulina disminuya esa concentración de glucosa y trate de que esa glucosa quede dentro del valor normal. Eso es lo que vamos a observar. Puede ser que el paciente ya no esté produciendo suficiente cantidad de insulina y que la prueba postprandial, la prueba después de haber comido, salga sumamente elevada. Eso significa que el paciente no está sintetizando una cantidad de insulina adecuada y esta puede ser la causa también de la enfermedad. Es importante explicarle al paciente que como la prueba es estrictamente 2 horas después de haber comido, ¿por qué se hace 2 horas después? Porque ahí es donde se produce el pico o la mayor concentración de insulina a las 2 horas después de haber comido para disminuir esa concentración de glucosa. Entonces es importante explicarle al paciente que va a comer. Muchas veces se le aconseja que se vaya al laboratorio y que lleve su comidita, puede desayunar en el carro, ¿verdad? Ya ahí en el laboratorio y comer
su desayuno normal. O puede desayunar en casa y que lo lleven hasta el laboratorio sin mayor esfuerzo físico, porque si hace esfuerzo físico, por ejemplo, me voy caminando, gasta la glucosa, que es lo que se va a medir. Por eso a veces se le aconseja al paciente, lleve su desayunito al laboratorio y se lo come en el parqueo y luego entra. ¿Qué es lo que tiene que fijarse el paciente? La hora en que termina de comer. Por ejemplo, empieza a desayunar a las 6:30 y termina de desayunar a las 7. Entonces, entra al laboratorio, vengo a hacerme la prueba de glucosa 2-HPP, o sea, 2 horas postprandial. Lo primero que le van a preguntar es, ¿a qué hora terminó de desayunar? A las 7. Entonces, la muestra de sangre se la van a estar tomando 2 horas exactas después. No es que usted va a desayunar en su casa y cuando falte como media hora, o sea, las 2 horas las cumple a las 9 de la mañana. No es que va a estar en casa, desayunó y se va a poner a hacer algunas cosas, algunas actividades en la casa y después media hora antes se va a ir al laboratorio, va a llegar allá como a las 9, 9:10, 9:15 porque había tráfico, me voy a hacer una postprandial y a qué horas terminó de comer, a las 7 y de aquí quiere tomar los datos 9:30, no, eso no es correcto. Usted va a entrar desde que termine de desayunar, por ejemplo, a las 7 de la mañana, me vengo a hacer una prueba de glucosa 2-HPP, ¿a qué horas cumple las 2 horas? A las 9 de la mañana, perfecto. Le toma sus datos, cancela el examen, siéntese, es lo que le van a decir. Y usted está chequeando el tiempo de que esas 9 no se vayan a pasar. Cuando faltan unos 15 minutos para las 9, ya casi me toca, usted avisa, ya casi o el paciente avisa, ya casi me toca la toma del examen, la toma de muestra. Entonces lo pasan a una salita, ya preparan los tubos y el material, la persona que le va a extraer la muestra de sangre, y a las 9 en punto o a las 2 horas exactas se está tomando la muestra. Y ahí entonces vamos a tener esos valores, esos resultados de esta prueba después de haber desayunado, 2 horas después. Lo normal, lo que se considera normal es que después de 2 horas el resultado sea menor de 140 miligramos por decilitro. Pero pueden existir otras condiciones, valores entre 140 y 200 miligramos. ¿Cómo interpretamos esos valores? Si hay una alteración, si tiene un problemita mi paciente, acuérdense que estamos haciendo esta cantidad de exámenes porque salió fuera del rango, salió entre 101 y 125 y ahora me da la 2 horas postprandial entre 140 y 200, o sea que sí me está confirmando de que el paciente está prediabético, en esta etapa de prediabetes. Todo coincide. Recuerden que cuando hay prediabetes hay también alteración en la insulina, resistencia a la insulina. Entonces eso es importante, ¿verdad? Y si ya una glucosa 2 horas postprandial nos da un valor mayor de 200, 210, 220, podemos decir que sí, el paciente tiene diabetes. Pero para que esto suceda, quizás ese 125 puede estar más alto, 130, 140, 145, y aquí se pueda confirmar. Pero hay casos en que el paciente está en esa etapa de transición, justo en el momento que se está haciendo estos exámenes, está en esa etapa de transición y las pruebas no están tan claras todavía. Continúa la postprandial saliendo en esos límites que no nos ayuda mucho el diagnóstico. Para eso entonces hay otras pruebas que pueden realizarse, como la curva de tolerancia a la glucosa. Les voy a ir explicando paso a paso en qué consiste la curva de tolerancia a la glucosa. Quizás algunos se la han realizado o han acompañado a algún familiar a realizarse esta prueba, que también se hace con el objetivo de diagnosticar correctamente la enfermedad, ¿verdad? La diabetes mellitus. Entonces, esto normalmente se le indica al paciente cuando ha llegado con un resultado de glucosa en ayunas
que está ligeramente aumentado. Está entre ese 101 y 125. Y lo que queremos es determinar si es prediabético o ya es diabético. También se puede hacer cuando hay valores un poquito más elevados de 125. Como 130, como 135, 140, que aunque uno sabe que ya está alto y que posiblemente ya eso es diabetes, no puede hacerlo así, sin confirmarlo a través de exámenes clínicos. Eso es lo correcto. Hacer las pruebas pertinentes para llegar a un diagnóstico certero de la enfermedad. Para prepararse y realizar un examen de curva de tolerancia, también el paciente tiene que ir en estricto ayuno. Entonces, glucosa en ayunas y también la curva de tolerancia a la glucosa, tiene que ir el paciente preparado, ¿verdad? Ya en completo ayuno. La glucosa, 2 horas postprandial o 2 horas HPP, el paciente tiene que desayunar muy bien antes de hacerse el examen, exactamente a las 2 horas después de haber comido. Este examen de la curva de tolerancia a la glucosa dura bastante. Pueden ser 3 horas, 4 horas, que al paciente le toca estar en el laboratorio. Pero debe saber que no va a estar en actividad física. O sea, no es que me toca, ahorita son las 8, la otra toma de muestra me toca hasta las 9, me voy a ir al banco a hacer unos pagos. No, no, no. Acuérdese que en la medida que usted ande en actividad física está gastando la glucosa, que es lo que se va a medir en el examen. Entonces, el día que se va a hacer una curva tiene que contar con ese tiempo, toda la mañana. Lo vamos a decir así. Porque aunque salga en 3 o 4 horas, no sale en condiciones por la preparación del examen, por ejemplo, de irse después al trabajo. Va a salir con los niveles de glucosa altos, muy altos, aunque los haya llevado un poco bajos, porque se induce esa producción de insulina a través de una solución líquida que se le da al paciente. El examen de curva de tolerancia a la glucosa consiste en varias determinaciones de sangre, varias muestras de sangre que se le van a tomar al paciente, pero a diferentes intervalos de tiempo. Cuando llega a hacerse ese examen es porque un examen de glucosa en ayunos salió alterado o ligeramente alterado. Pero la curva de tolerancia a la glucosa incluye también una toma de muestra en ayunas, ¿verdad? Entonces vamos a asumir que el paciente llega al laboratorio, dice que se va a hacer una curva de tolerancia, le toman sus datos y a las 6:30 se le tomó la primera muestra, que es la muestra en ayunas. A continuación, se le va a dar al paciente un juguito que, bueno, pues tiene diferentes nombres, algunos se llaman glucitol. Es un juguito que trae una concentración elevada de glucosa. ¿Cuál es el objetivo de esta solución? Dárselo al paciente, que se lo tome e inmediatamente la glucosa va a empezar a aumentar, porque ese líquido, ese jugo que ya viene previamente preparado, comercialmente preparado, tiene una concentración elevada de glucosa, tiene 75 gramos de glucosa. Entonces se le indica al paciente de que ese juguito se lo va a tomar despacio, no de un solo trago, porque ¿qué es lo que va a hacer ese jugo en su organismo? Aumentarle la glucosa rápidamente. Ese juguito se tiene que tomar, se le explica al paciente que aproximadamente en 5 minutos, traguito, 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 y chequeando el tiempo que en 5 minutos ya se haya terminado ese jugo. De esa manera se logra, número 1, que el paciente tolere bien esa solución que es sumamente azucarada. Número 2, evitar que la glucosa se le dispare, o sea, se suba de una sola vez, sino que se vaya subiendo gradualmente. Número 3, evitar que las náuseas
que esa solución le puede dar al paciente porque está aumentándole la glucosa, porque es tan dulce, vayan a llevar al paciente a vomitar. Porque si el paciente vomita, hasta ahí llegó el examen. Ya no se puede hacer nada más, ni darle otra solución, ni continuar con las tomas de muestra. Si el paciente vomita, que el punto crítico es la primera media hora después de que se toma la solución, hasta ahí llegó el examen. Entonces, eso hay que evitar. Por eso es tan importante que se le explique al paciente que esa solución azucarada que le van a dar, tiene que tomársela despacio, ¿verdad? Un lapso de 5 minutos, despacitos, traguitos por traguitos, para evitar que vaya a vomitar. Porque si vomita, la solución, si la vomita, ya entonces el examen termina. Esta solución tiene diferentes nombres y diferentes sabores. Por ejemplo, sabor a fresa, sabor a naranja, sabor a limón. Independientemente del sabor, es una solución con una concentración elevadísima de glucosa. Tiene 75 gramos de glucosa y puede recibir diferentes nombres. Algunas se llaman glucitol, otras se llaman de diferente manera, pero ya son soluciones previamente comercialmente preparadas para este examen en particular. Entonces el paciente llegó al laboratorio y a las 6:30 le tomaron la primera muestra de sangre y luego se le prepara, se le da la solución azucarada que se toma en 5 minutos. Y a las 7 de la mañana el paciente ya se tomó la solución, ¿verdad? Esa solución azucarada que debía de tomársela despacio aproximadamente en 5 minutos. Chequeen el tiempo, jóvenes. 7 de la mañana termina de tomarse la solución. Decíamos que en la curva de tolerancia a la glucosa se hace varias tomas de muestra de sangre, por eso el examen tarda casi 3 horas, porque estas muestras de sangre que se toman se hace a diferentes intervalos de tiempo. Ahora, es importante que sepan que luego de que se le da la toma al paciente, se van a hacer diferentes tomas de muestra de sangre en este orden. Media hora después de la toma de la solución. ¿A qué hora se había tomado la solución? Dijimos que a las 7 de la mañana ya se la había tomado. Entonces, media hora después de que se toma la solución son las 7:30. Es media hora después de que se termina la solución. No es media hora después de que se toma la primera muestra de sangre. Esa muestra es en ayunas. 6:30, no importa. El examen y el tiempo del examen inicia aquí, cuando termina de tomarse la solución. Pero ¿qué importancia tiene esta toma de muestra que se hizo en ayunas? Que el examen no empieza hasta que este resultado en ayunas ya haya salido. Si ese resultado en ayunas está entre 101 y 126, perfecto. La prueba se hace. A veces puede salir incluso en 130. Pero si tuviéramos, por ejemplo, que en ayunas este paciente da 200, ya no se hace. ¿Por qué? Por múltiples razones. Digamos, ya en 200 está confirmado que tiene diabetes, el diagnóstico está claro. Y además no se le puede hacer el examen porque si tiene 200 miligramos de glucosa en ayunas, ¿qué va a pasar con este paciente cuando se le dé la solución azucarada? Esos 200 van a subir hasta 300, hasta 400, entonces ya no está autorizado, ¿verdad? Hacerse un examen así ya no tiene sentido, ya se sabe que es diabético. O sea, entonces, se tomó la solución a las 7 de la mañana, ya se la había tomado. Empezó a las 6:30, ya estaba con la primera muestra de sangre tomada. Y a las 7 de la mañana ya se había tomado la solución. Solución que se tomó despacio, casi en 5 minutos, ¿verdad? Para que no vaya ni tan lento ni tan rápido. Entonces, media hora después de la toma son las 7:30. 1 hora después de la toma son las 8, porque la toma se la terminó a las 7. 2 horas después de la toma
9. 3 horas después de la toma, 10. Así, a estas horas exactamente le van a estar tomando las muestras de sangre. Pero a las 7:30 ya le están introduciendo la jeringa o la aguja en su brazo. No es que a las 7:30 se para, bueno, ya me toca la otra toma. No, aquí los tiempos son vitales, de suma importancia y tienen que estar exactos. O sea, que esta persona no puede moverse del laboratorio, aunque entre toma de muestra y otra hay una hora de lapsus. No importa, si ahora tiene que estar en el laboratorio y sentadita en el laboratorio, no caminando en el laboratorio porque está gastando la glucosa y entonces ahí ya el resultado no es confiable. ¿Qué esperamos de todo esto? Para poder considerar la curva de tolerancia a la glucosa y decir está normal, cada una de las determinaciones o cada una de las muestras de sangre, la que se tomó a las 7:30, la que se tomó a las 8, la que se tomó a las 9, la que se tomó a las 10, deben salir en valores menores a 200. Eso es lo normal. Y ahí entonces se puede considerar que el paciente no tiene diabetes, que su comportamiento cuando se le da una solución azucarada con una concentración conocida es correcto. La cantidad de insulina que está produciendo después de una carga de glucosa importante es adecuada, porque todas las determinaciones, el valor que nos dio de glucosa a la media hora, luego a la hora de haberse tomado la solución, luego a las 2 horas de haberse tomado la solución, luego a las 3 horas, todo salió dentro de lo normal. Ninguno de los valores, ni a la media hora, ni a la hora, salió fuera del rango. Ahora, por ejemplo, si en ayunas nos dio 125 y luego de que se le da la solución azucarada al paciente, a la media hora sale 200, sale 125, digamos 170. Una hora después sale 210. Después sale a las 2 horas sale 90. Después sale 70, 80. Entonces todo salió normal. Lo que pasa es que hay uno de los valores que salió en 210. Ya eso indica que la curva está anormal. Ahí hay que analizar y normalmente lo que nos indica es que no hay un buen comportamiento ante la ingesta de una carga elevada de glucosa. Ninguna de las determinaciones tiene que salir arriba de 200 miligramos por decilitro para considerarse normal. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿O hay alguna pregunta? Todo bien, doctora. Todo bien. Excelente. ¿Sienten que están aprendiendo mucho? Sí, doctora. Bastante. Me encanta eso. Y faltan 2 cositas todavía que les voy a explicar. Entonces, vamos a ver otra determinación que posiblemente ustedes la han escuchado. Es muy común. Se llama glicohemoglobina. Y se le conoce también a esta prueba como hemoglobina glicosilada. Hace mucho tiempo, hace algunos años, la glicohemoglobina no se le daba importancia. Ahora, en la actualidad, esta prueba ha tomado tanta importancia que ahora se considera una prueba diagnóstica. ¿Y qué significa que sea una prueba diagnóstica? Que lo que nos da la glicohemoglobina, la información que da o el resultado de la glicohemoglobina es suficiente para establecer un diagnóstico y decir si es diabético o no es diabético. Miren qué importancia ha tomado esta prueba en la actualidad, luego de que se conoce más acerca de ella. Las unidades con que la glicohemoglobina se reporta es en porcentaje. Entonces, ¿qué información le da la glicohemoglobina al médico? El porcentaje, o sea, analicemos la palabra, glicohemoglobina. Glico, ¿de dónde viene la palabra glico, jóvenes? De glucosa. Carbohidratos.
muy bien, de glucosa, de carbohidrato. Y hemoglobina es la proteína que tenemos en la sangre, cuya función es el transporte de oxígeno a través del organismo. El valor o el resultado de la glicohemoglobina es un reflejo de la hemoglobina, de esa misma proteína que transporta oxígeno, pero es lo que nos representa es la hemoglobina que se ha unido a los carbohidratos libres o a los azúcares libres que están circulando en la sangre. Una persona que no es diabética va a tener carbohidratos en la sangre. Lógicamente, si tenemos un valor de 70 a 100, esos son azúcares. Pero si es diabético, posiblemente esos carbohidratos estén más elevados. O sea que va a haber más hemoglobina que se va a unir a esos carbohidratos libres. Pongan mucha atención en lo que les voy a decir, jóvenes. Cuando llega un paciente a la clínica con un valor de glicohemoglobina y, por ejemplo, le dice el resultado 7% de glicohemoglobina, ese valor está alto, bastante alto. Ya van a conocer los valores normales para que lo entiendan bien. Ahora, lo que quiero decirles, ese valor no se limita a decirme mi paciente hoy tiene alta la hemoglobina, la glicohemoglobina, no. Miren qué interesante, el valor que aparezca o el valor o el resultado de un examen de hemoglobina nos da a conocer el promedio de niveles de glucosa que ese paciente ha andado en los últimos 3 meses. Miren qué interesante. El valor de si hoy le indico a un paciente que se haga glicohemoglobina, hoy se la hace, el resultado que le salga, independientemente si es normal, alto o bajo, ese resultado es un promedio que nos va a indicar cómo este paciente ha andado los niveles de glucosa, no hoy, no ayer solamente, no el mes anterior ni el pasado, sino que los últimos 3 meses. Entonces, si estamos en el mes de marzo y hoy le indico un examen a un paciente, significa que todo enero, todo febrero y lo que va del mes de marzo, este paciente, si la glicohemoglobina sale alta, han dado altos sus niveles de glucosa. Si la glicohemoglobina sale normal, significa que en los últimos 3 meses los niveles de glucosa no han sido elevados, ha estado bien. Entonces, ese es un criterio que hay que manejar. Nosotros podemos disminuir este rango, ¿verdad? Y aunque la teoría dice 3 meses, que es real, podemos decir o analizar el valor de glicohemoglobina que este paciente trae, me habla a mí de cómo ha andado mi paciente en los últimos 2 meses, con certeza, con seguridad. Y pueden presentarse los siguientes casos, jóvenes. Analicemos. Un paciente no, aquí hay glucosa, aquí hay un error, por favor. Puede llegar un paciente con un valor de glucosa en ayunas normal y puede llegar, ese mismo día se hizo glucosa en ayunas y glicohemoglobina. Eso es lo correcto, que se lo hagan en el mismo momento, el mismo instante. Se hace glucosa en ayunas y glicohemoglobina. Lo único es que al tomarle la muestra de sangre se van a tomar diferentes tubos. Tubo tapón morado, que tiene anticoagulante para la glicohemoglobina, y tubo tapón color rojo sin anticoagulante para extraer el suero y hacer la glucosa. Entonces, es posible que un paciente me llegue con un valor de glucosa normal y una glicohemoglobina alta. Sí, es raro, es bien raro, pero es posible y hay que analizar las causas. Entonces, usted le indica al paciente que se haga exámenes y desde la semana anterior ya sabe que hoy tenía que hacerse examen de sangre. Es bien común, jóvenes, que estos pacientes se preparen, aunque hayan andado mal controladitos, comiendo bastante, sin hacer ejercicio, no
evitando tantos azúcares, sino que comiendo normal, pero ya cuando saben que viene la fecha de exámenes, empiezan a cuidarse y a cuidarse bien. Entonces, aparece con un nivel de glucosa en ayunas normal. Pongámosle 90. Perfecto. Pero llega con una glicohemoglobina alta. ¿Qué me indica la glicohemoglobina? ¿Qué les indica a ustedes como médicos el valor de glicohemoglobina? ¿Cómo han dado su paciente los niveles de glucosa en los últimos 3 meses? Entonces, usted no solamente se va a basar en ese 90 que le lleven ayunas, tiene que darle más importancia a la glicohemoglobina, porque esto le está indicando cómo realmente ese paciente han dado los niveles de glucosa en los últimos 3 meses. Y si la glicohemoglobina está alta, significa que el paciente ha tenido los niveles de glucosa altos en los últimos 3 meses. Ha estado mal controlado. Así es que no es suficiente el examen de glucosa. Es más en ayunas, en este caso, es más importante lo que está alterado, que es la glicohemoglobina. Puede ser también, ¿verdad?, de que el paciente llegue con un valor de glucosa en ayuno elevada y una glicohemoglobina normal. Esta condición es más rara, más que la anterior. ¿Por qué? Bueno, ¿es correcto esto? Claro que sí. No hay que pensar en que el laboratorio se confundió o que este resultado está malo o que repítase. Usted puede pedirle a un paciente que se repita exámenes si realmente necesita confirmar. Pero también es importante su criterio. Glucosa en ayunas altas, pongámosle 130. Glicohemoglobina normal. ¿Qué me indica la glicohemoglobina? ¿Qué información da? Cómo el paciente ha tenido los niveles de glucosa en los últimos 3 meses. Si la glicohemoglobina está normal, este paciente ha tenido los valores de glucosa normales dentro de lo normal los meses anteriores. Pongámosle 3, pongámosle 2 meses. ¿Por qué anda hoy la glucosa elevada? ¿Será que tuvo una ingesta alta de alimentos la cena anterior? ¿Será que no hizo el ayuno recomendado? ¿Será que tiene una infección? Las infecciones aumentan el nivel de glucosa. Por eso en un paciente diabético es tan importante que no tenga ninguna infección, que no tenga infección en una herida, que no tenga infección en una pieza dental, que no tenga infección en una uñita que se cortó mal, porque las infecciones urinarias o de cualquier tipo en la garganta van a aumentar su nivel de glucosa. ¿Por qué este paciente anda hoy la glucosa elevada si los meses anteriores ha estado bien controlado? Entonces, eso es lo que usted como médico tiene que investigar. Pero estos casos se dan, chicos. Estos casos se pueden dar. Y lo que a mí me interesa en este momento es que usted sepa la importancia de esta prueba, la glicohemoglobina. En la medida que ustedes se vayan preparando en su carrera y vayan creciendo como profesionales, todo esto que yo les estoy explicando, ustedes lo van a poder interpretar perfectamente bien. Lo que me interesa que conozcan hoy es acerca de las pruebas, la información que dan, la importancia de hacérselas correctamente, porque si no, manejamos lo que les digo, que estas pruebas, lejos de orientarlos como médicos, confunden. Entonces, para hacerse el examen de glicohemoglobina, el paciente tiene que ir también estrictamente en ayunas, ¿verdad? Para que este resultado sea confiable. Y ya para finalizar, bueno, vamos a ver claramente los valores normales de la glicohemoglobina. Fíjense bien, valor normal, una glicohemoglobina normal, el valor va a ser menor a 5.7. Recuerden que las unidades que se usan en glicohemoglobina es porcentaje. Eso es lo normal. Que tengan menos de 5.7, puede ser 5.0, 4.5, etc. Ahí normal. O sea que los valores de glucosa de esta persona que salió con una glicohemoglobina normal
están normales, dentro del rango de 70 a 100. Pero hay casos donde la glicohemoglobina sale alta, más de 5.7. Y si ese valor se encuentra entre 5.7 y 6.4, ya me indica que esta persona, que este paciente ha tenido los niveles de glucosa elevados. No solo ayer, no solo la semana anterior, no solo el mes pasado. 3 meses atrás tiene ya de andar con niveles fuera del rango. Pero si la glicohemoglobina aparece entre 5.7 y 6.4%, este paciente es prediabético. Está con un comportamiento de la prediabetes. ¿Qué significa ser prediabético? Que la ingesta de alimentos no está proporcional a la cantidad de insulina que está produciendo, sino que la cantidad de insulina que produce es menor. Cuando hay prediabetes, bueno, en este caso, porque cuando hay prediabetes la insulina aparece elevada porque hay resistencia a la insulina. ¿Un paciente prediabético puede evitar ser diabético o no? Sí puede evitarlo. Podríamos decir que es una ventaja de saber que tiene la predisposición, porque cuando se le confirma que es prediabético, entonces significa que tiene el gen. La genética está en su familia. Quizás su papá, su mamá, su abuela, su abuelito, un tío, un primo, son diabéticos. El gen está en la familia. Por eso tiene esa predisposición. Y tiene tendencia a que ese valor salga de lo normal. Y puede ser que luego ya lo tenga tan elevado que ya sea diabético. Entonces, la ventaja de saber o la ventaja de que tienen algunas personas de darse cuenta de esta alteración cuando son prediabéticos todavía es que pueden evitar desarrollar la diabetes comiendo sanamente, no ingerir tantos carbohidratos, hacer ejercicio todos los días, tomar agua, hacerse chequeos de exámenes de sangre. Esto es importante porque cuando los niveles de glucosa aumentan, generalmente van aumentando poco a poco. Entonces la persona se adapta a esos niveles y a veces no sienten nada, son asintomáticos. Sin embargo, eso no significa que estén bien. Cuando se hacen un examen de glucosa, aparece la glucosa elevada. Así es que el sentirse bien no significa que tiene que estar bien. La única forma de saber si esa glucosa está bien es haciéndose la prueba de glucosa. Es como cuando el paciente ya es diabético y dice, hoy me tomé la pastilla, me puse la insulina, he comido poco, hice ejercicio, ando bien. Hágase siempre la glucometría, hágase siempre glucosa en casa, con el lapicito, con la tirita, porque solamente viéndose, a veces la sorpresa es que piensa que está bien y anda a 150 de glucosa. Entonces, no amanecí bien. Y de ahí depende su cuidado, ¿verdad? Para evitar que el daño, pues, a sus órganos vaya a ser mayor y la complicación de la enfermedad vaya a ser mayor. Y hay casos donde la glicohemoglobina ya sale más de 6.4, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9, puede ser 10. Y esta prueba que decimos que ya es una prueba diagnóstica, una prueba elevada de glicohemoglobina, una prueba que ya sale de los valores normales y de la prediabetes, ya se le considera y se le puede confirmar al paciente con un valor de glicohemoglobina mayor a 6.4% que es diabético. Entonces, jóvenes, de la glicohemoglobina solo me queda recordarles que también se le llama a la prueba hemoglobina glicosilada. Y que lo que se mide en este caso es la cantidad de hemoglobina o la cantidad de carbohidratos libres que se unen a la hemoglobina. Si una persona no tiene tanta cantidad de carbohidratos o azúcares en la sangre, la hemoglobina no va a tener tantos carbohidratos para unirse a ellos. Y sale la glicohemoglobina normal o bajita. Pero si esta persona tiene una concentración elevada de carbohidratos en la sangre, hay suficiente hemoglobina para que se una a ellos. Y entonces ya eso es lo que nos refleja un valor elevado. Finalizando con esto, jóvenes, solo les voy a hablar rápidamente acerca de otra prueba que se llama test O'Sullivan,
O también se le conoce al contrario, ¿verdad? O'Sullivan test. O'Sullivan es el apellido de la persona que propone esta prueba. El test O'Sullivan, chicos, es una prueba que se hace exclusivamente a personas embarazadas, a madres, ¿verdad? Que ya están en esta etapa. Generalmente la prueba se hace a las 24, entre la semana 24 y 28 de gestación. Test O'Sullivan, una prueba exclusiva para mujeres embarazadas que están oscilando en estas semanas de gestación. Podríamos decir, chicos, que el test O'Sullivan es como una curva de tolerancia a la glucosa que se le hace a una persona embarazada. Por lo tanto, tiene que ir completamente en ayuno, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Pongan mucha atención. ¿Con qué objetivo se le indica el test de Sullivan a una madre, a una mujer que está embarazada? Para diagnosticar diabetes gestacional. Para saber si la madre, no el bebé, para saber si la madre está desarrollando diabetes en esta etapa del embarazo. Hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es la que se conoce como diabetes juvenil, ¿verdad? Donde se nace con la incapacidad de producir insulina. Por eso estos pacientitos tienen que inyectarse siempre insulina. Son insulinodependientes, dependen de la insulina para poder vivir. Se inyectan todos los días, 2, 3, 4, 5, 6 veces al día, dependiendo del caso, ¿ok? Está la diabetes tipo 2, que es la que se desarrolla por alteraciones en el metabolismo en sí de los carbohidratos, sobrepeso, resistencia a la insulina, también una dieta rica en carbohidratos, ¿verdad? Una vida sedentaria, etcétera. Y está la diabetes gestacional, que es la que se desarrolla durante el embarazo. Entonces, el test O'Sullivan se hace con ese objetivo para poder diagnosticar diabetes gestacional, o sea que la madre desarrolló diabetes durante el embarazo. Hay algunas condiciones que orientan a indicar esta prueba. O sea, anteriormente, hace un tiempo atrás, la prueba se indicaba cuando la madre o el bebé estaban aumentando rápidamente de peso. Y cada vez que la madre iba a consulta, prácticamente la única alteración es que había ya un aumento de peso significativo o en la madre o en el bebé. Entonces era como lo ideal para indicar el test O'Sullivan. Ahora, esta prueba se hace de rutina. Siempre se controla a la madre, ¿verdad? Para que no vaya a desarrollar la enfermedad. Es importante que ustedes sepan que una madre que desarrolla diabetes durante el embarazo, cuando el bebé nace, la diabetes normalmente desaparece. Pero si ese es el caso, esta madre ya queda con la predisposición. Significa que tiene esa alteración genética. Así es que esta madre puede volverse diabética en cualquier etapa de su vida. Y les decía que el test O'Sullivan es como una curva de tolerancia a la glucosa, pero modificada. ¿Por qué? Porque se está cuidando también la integración del feto, la integración la integridad del bebé, no hacerle daño al bebé con la prueba. Siempre se le va a dar a la madre una solución azucarada. Hablábamos que la curva de tolerancia normal son 75 gramos. Entonces, de esa solución azucarada se hace unos cálculos, una dilución para darle solamente 50 gramos que se tome la madre de esa solución. Y ahí la solución hace el mismo efecto, elevar los niveles de glucosa. Ahora, ustedes saben que en la curva de tolerancia normal se toma una muestra de sangre en ayunas, otra media hora después de haber tomado la solución, la siguiente es 1 hora después de haber tomado la solución, la siguiente es 2 horas después de haber tomado la solución y la última es 3 horas después de haber tomado la solución. Son 5 muestras de sangre.
por eso el examen tarda tanto. E idealmente, aunque no siempre se puede, pero idealmente, entre cada intervalo de tiempo, entre cada toma de muestra de sangre, antes de que al paciente le vayan a tomar la muestra de sangre correspondiente, lo correcto es que orine y recoja una muestra de orina, que también se va rotulando. Orina media hora, orina 1 hora, orina 2 horas y orina 3 horas. ¿Y cuál es el objetivo? Interrelacionar esos resultados de sangre con lo que estamos viendo en la orina. Recuerden que yo les decía, usted puede tener un paciente con 150 de glucosa en sangre, sabe que está alta, pero le sale un resultado de orina donde no está la glucosa presente, glucosa negativo. No significa que el examen está mal hecho. Aprenda ese criterio tan importante. Esas cifras menos de 180, el riñón tiene la capacidad de retenerlas, no las filtra. Ahora, valores mayores a 180 miligramos por decilitro pasan el umbral renal, por eso ya la glucosa se elimina en la orina. Entonces es lindo ver un examen donde va la glucosa aumentando poco a poco y mientras no llega a los 180 todavía sale negativa en orina, pero ya cifras mayores a eso, 200, 100, 200 y algo o 300 ya se empieza a eliminar orina a través, glucosa, perdón, a través de la orina. Esto es importante para complementar el examen, pero no siempre el paciente puede orinar, ¿verdad? Sin embargo, a veces se logra que antes de la toma de muestra de sangre, unos 5 minutos antes, recoja la muestra de orina. Volvamos al test O'Sullivan. Se hace una dilución de la solución que ya viene preparada comercialmente y a la madre se le da solamente 50 gramos de esa solución azucarada. Entonces, las determinaciones que se hacen es ayuno, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas en la curva, pero es el médico, es el ginecólogo el que va a indicar qué determinaciones necesita, qué determinaciones requiere que se le hagan al paciente. Por ejemplo, en la orden puede poner test O'Sullivan, ayuno y media hora. ¿Qué significa eso? Que solo le interesa a él saber el valor de ayuno y después de media hora de haberse tomado la solución, qué comportamiento tiene. O puede ser que el médico diga, test O'Sullivan, media hora y 1 hora, y no le interesa el valor de ayuno, porque quizás el día anterior le llegó ya con el examen en ayunas, por ejemplo, 115, y quiere ver nada más cómo se comporta media hora después de la toma y 1 hora después de la toma. Generalmente para una madre no se le hacen 5 determinaciones. Generalmente con 2 es suficiente, pero para saber si es el ayuno, lo que el médico ocupa o el valor de la media hora, de 1 hora, de 2 horas y 3 horas, el médico indica qué determinaciones se le van a hacer y se hace estrictamente como se solicita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a interpretar el test de Sullivan? Para considerar una prueba normal, la determinación que se hace en ayunas tiene que estar menos de 105 miligramos por decilitro. Si le piden el valor de 1 hora y aparece, y ese valor da menos de 190 miligramos por decilitro, está normal. A las 2 horas, si le piden la determinación 2 horas después de haberse tomado la solución, el valor normal es menos de 165. Y a las 3 horas, después de haberse tomado la solución, se espera que una madre que no está desarrollando diabetes en el embarazo, diabetes gestacional, tenga menos de 145 miligramos por decilitro. Esto sería lo normal en un test de Sullivan para descartar que la madre está desarrollando diabetes en el embarazo. Quiero que observen algo. Todas las determinaciones que se consideran normal son menores a 200. Si ya una de estas determinaciones sale mayor o igual a 200, se confirma diabetes en el embarazo. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? No, doctora. Yo tengo una, doctora. Dígame. El agua hace que la glucosa baje. Sí, por ejemplo, una persona que tiene glucosa elevada,
se le aconseja que tome mucha agua. No muchos líquidos, porque los líquidos pueden incluir refrescos, dulces, no, agua, 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 Ok. agua. Entonces, en la prueba de Sullivan para las mujeres embarazadas no pueden tomar agua para orinar y así ver la diferencia o algo por el Ah, estilo. no, excelente, excelente pregunta. Cuando yo les decía, en el test de Sullivan, no se le pide tanto a la madre que orine, es en la curva de tolerancia a la glucosa, ¿verdad? En esta prueba, que idealmente entre la media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, es bueno que el paciente trate de obtener una muestra de orina. No que tome agua, no puede estar tomando agua porque baja el nivel de glucosa, sino que tienen que ser orinas espontáneas. Y sí se ha logrado, ¿verdad? Digamos, el paciente en ayunas no puede tomar agua antes de la prueba. Media hora después de la toma no puede tomar agua. 1 hora después de la toma no puede tomar agua. 2 horas después de la toma no puede tomar agua, nada. Ya si está muy desesperado, antes de las 3 horas se le permite un poquito de agua si realmente tiene mucha necesidad. Pero idealmente durante el examen no puede comer, no puede hacer actividad física, no puede tomar agua, ¿verdad? Tiene que estar sentadito nada más. Es más, no se le recomienda ni leer, porque como se le dio una solución elevada de glucosa, si está leyendo, va a marearse y puede vomitar. La hora crítica es media hora después de la toma. Aquí generalmente el paciente no tolera ese aumento de glucosa y vomita. Y hay que tratar de que no vaya a vomitar, porque si vomita, el examen termina ahí. Ya no se puede continuar y no puede continuarse el siguiente día ni pasado mañana. Hay que esperar como 1 semana para volverlo a hacer, porque recuerde que tiene que volverle a dar una solución de concentración elevada de glucosa. Entonces, importantísimo que ni siquiera esté leyendo. Es más, se le recomienda al paciente, fíjense bien, por ejemplo, si a una de sus mamás le indicaran el examen y usted la acompaña al laboratorio, no le esté platicando, porque platicando puede marear a su mamá, a su papá, a su paciente, a su familiar. Tiene que estar acompañándole nada más, y lo que se le recomienda al paciente que esté con sus ojitos cerrados, su cabeza recostadita en la silla, respirando despacio, en esa media hora tan importante, para que el mareo o las náuseas que le da, el hecho de que la glucosa vaya aumentando, 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 no vaya a ser tan grande como para que vaya a lograr vomitar, ¿verdad? A veces se le dice al paciente, salga un poquito para que le dé el aire, para que pueda respirar aire fresco, trate de no vomitar, porque si vomita, el examen termina hasta ahí. ¿Otra pregunta, chicos? Doctora, Dígame. tengo una duda. En caso de que en un estudio una persona salga con, digamos, en ayunas, como prediabetes, pero en la glucohemoglobina salga con 6.5%, ¿ya se podría considerar que esta persona es diabética o tendrían que realizar el resto de los estudios? Glucosa en ayunas normal, glucohemoglobina 6.5. No, en ayunas como prediabético. Ayunas prediabético y glucohemoglobina 6.5. Sí, Fíjese que yo me atrevería a decirle que ya es diabético. Yo me atrevería a decirle que ya de prediabetes podríamos decir que está desarrollando la enfermedad, aunque cada médico tiene el criterio y la libertad de seguir haciendo otras pruebas. Quizás sepamos ya que es diabético, pero tenemos otras pruebas que nos pueden ayudar a ese diagnóstico. Y está la curva de tolerancia a la glucosa, que se puede hacer perfectamente. ¿Y qué va a pasar? Que ahí vamos a observar que alguna de las determinaciones de la curva, ya sea a la hora, a las 2 horas o a las 3 horas, va a ser mayor a 200, 210, 220, y a eso apoya el resultado o el diagnóstico que nosotros teníamos. Sí, es diabetes ya, lo que pasa es que está iniciando la enfermedad, ¿verdad? No es como cuando una persona tal vez está trabajando y se desmaya y le hacen varios exámenes, entre ellos la rutina, que es la glucosa, o una persona está en su trabajo y empieza a vomitar y a vomitar y a vomitar,
y lo llevan a emergencia y le hacen varios estudios y la sorpresa es que tiene 600 de glucosa. ¿Se imaginan ustedes lo que es debutar con 600 de glucosa? Cuando hay otros que se sabe desde que es prediabético. Esta persona no sabía ni que era prediabético, ni que tenía diabetes, ni que andaba a los niveles elevados de azúcar. Ese día empezó a sentirse mal. Cuando uno dice debutó con 200, es que el día que se dio cuenta que era diabético tenía 200. Cuando decimos en el hospital debutó con 300, 400 de glucosa, es que muchas veces la persona se desmaya, vomita o la llevan a emergencia por alguna sintomatología y el día que se hizo el examen, que se le diagnostica la enfermedad, tenía 200 o 300 de glucosa. A eso se refiere cuando hablamos del debut, o sea, inicia su enfermedad con esas cifras prácticamente, pero no significa que hoy tenía eso. Para que un paciente ande esos niveles significa que ya ha tenido varias semanas atrás de andar los niveles elevados, pero como les digo, a veces es poco a poco que se van aumentando y no sienten no manifiestan los síntomas típicos de la enfermedad, que es sed en exceso, polidipsia, polifagia, poliuria, ¿verdad? Que hay sed en exceso, mayor necesidad de comer, o sea, comen en exceso y orinan en exceso. Entonces ya no manifiestan los síntomas, se han adaptado a esas concentraciones elevadas y entonces ya a veces debutan con cantidades grandísimas donde la condición del paciente ya es más grave. Entonces sí, ante la pregunta es prácticamente diabetes, pero lo correcto realmente sería confirmarlo con otros exámenes. ¿Algo más? ¿Le queda claro? Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, damos por terminada la clase de hoy. Espero que hayan aprendido mucho, que les haya gustado y sobre todo que estudien esto, ¿verdad? Para que lo dominen, para que lo manejen, para que no se les vaya a olvidar y lo tengan presente no solo para el examen, sino para toda la vida. Nos despedimos, chicos. Bendiciones, cuídense mucho y hasta mañana, si Dios lo permite. Que estén bien. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Nos vemos. Muchas gracias, doctora. Tenga buen día. Gracias, hijos, para